Hola, ¿qué tal amigos de Scum for the Future? Yo soy Siddhartha y en esta ocasión, después de un largo tiempo, regresamos con una super recomendación de uno de los directores más interesantes que ha habido en los últimos 30 años, y me refiero a Gus Van Sant, que se estrenó hace poco en cartelera, al menos aquí en la ciudad de Puebla, México, la película de La Negociación, que su nombre original es Dead Man's Wire, ¿sí? Y es una película de principio a fin súper entretenida. Es un thriller que nos sitúa dentro de una historia real, y esta historia permite pensar en muchos aspectos de la vida contemporánea. Es una historia que sucede en los primeros días de febrero de 1977. Y en este año resulta que, bueno, la historia trata de un hombre que intenta hacer justicia por su propia mano, al darse cuenta de que el sistema tal vez no le va a poder resolver los problemas que tiene. Así que en Scum for the Future, en esta ocasión, vamos a presentar un poquito sobre el cine de el señor Gus Van Sant, pero en concreto de esta película llamada La Negociación, que ahorita mismo está en cartelera, y que si tienes la posibilidad de ir a verla porque estás de vacaciones, porque estás descansando o porque simplemente es fin de semana, lánzate a ver esta gran movie que yo te recomiendo. La película es un film que está más o menos considerada en una producción de 13 millones de dólares, que para el grueso de las películas norteamericanas es un presupuesto muy módico, muy básico. Podríamos hablar que es cine independiente. Y sí, Gus Van Sant normalmente se sitúa en un ámbito del cine de director, el cine conocido como cine de arte también. Y esto básicamente se le dice así porque es el cine que depende sobre todo más que de una productora o de las decisiones de un gran eh, aparato productor como las grandes compañías. En este caso, básicamente las decisiones las toma el creador, que normalmente es el escritor, y que el escritor suele ser muchas de las ocasiones el director y también el productor. Entonces, aquí es cuando se habla, por ejemplo, del famoso cine de arte, ¿sale? El cine de arte o el cine de autor. Bueno, después de decir esto, entonces es una película de 13 millones de dólares, es una película de un presupuesto corto, y que bueno, que realmente te va a agarrar de principio a fin. Es una película corta, no es una película muy larga, es una película ambientada en los 70s. Creo que lo logran de manera excepcional. Yo cuando vi los créditos realmente me impresionó ver la cantidad de productores que había cerca de 30 productores, que después, gracias a la inteligencia artificial DeepSeek, según esta fuente, sí hubo tantos productores, pero tuvo que ver con el tema precisamente de recaudar dinero. O sea, no es que sea la necesidad de tantos productores por la obra, sino es por la necesidad de la recaudación económica. Bueno, eso en una parte. Y en otra parte, realmente es una película para mí completa. Es una película que nos permite pensar en un cine muy bien dirigido, está excelsamente dirigido, excelsamente actuado. Sí, yo creo que es una película que empieza con muchos puntos muy sutiles, que realmente para los que gustan del gran cinema podrán encontrar un cine que realmente nos divierte, que realmente nos parece atractivo, que realmente nos parece bello. Entonces, en ese sentido, yo recomiendo mucho esta película, porque dentro de los personajes que hacen eco dentro de esta película está el DJ de una radiodifusora en Minnesota, que en los años 70 se le consideraba como la voz de Minneapolis, y que era un hombre afrodescendiente con una voz muy potente, evidentemente con una voz muy atractiva para la radio, y que en unas primeras escenas se encuentra a uno de sus jóvenes colegas de trabajo, y él mismo les comenta que debería de poner, bueno, el chico
que está en una catarsis escuchando un demo de una banda de punk, es cuando este hombre tan importante para la película dice, bueno, deberías de escucharte a Gil Scott-Heron, ¿no? Y cuando te proponen a Gil Scott-Heron es que ya te están hablando de algo muy fuerte, muy interesante. Las canciones, el soundtrack de la película es bastante bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas precisamente Gil Scott-Heron, hay un poema donde dice que la revolución no será televisada. Sin embargo, precisamente el acto violento en el cual se enfrasca el protagonista de la película parece decir completamente lo contrario. Y a final de cuentas, su revolución, su pequeña intención, suele ser el camino de casi todas las revoluciones o los revolucionarios. Es decir, va a sufrir un castigo, va a sufrir una pena o simple y sencillamente va a ser olvidado. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el aparato capitalista es tan poderoso que logra vencer casi cualquier obstáculo. De hecho, el mismo director, Gus Van Sant, que no era precisamente quien propuso este proyecto, él llegó de invitado porque se le fue el director al productor y escritor. Es realmente un personaje que se enfrasca en esta película y que dice, yo creo que esta película, a pesar de estar enviada en los 70s, el 77, logra hablar de temas hoy actualmente tremendos, donde se buscaron revoluciones pero no se lograron, o donde tú puedes ver atropellos y es tan importante el poder que entonces tú no ves de dónde va a ir precisamente la mejora para las mayorías. Ejemplos tenemos muchos. Entonces, esta película te permite ver situaciones que tenemos en la vida diaria. Digo, podemos ver el caso de los horrores garrafales de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, sí, la FIFA, a capricho del mandatario estadounidense, por ejemplo. Podemos ver la situación en la que se encuentra hoy la máxima casa de estudios de la Ciudad de México, la UNAM, por una decisión completamente terrible, porque ellos, teniendo expertos, van y pagan 5 millones de dólares o más, ¿sí?, por un examen que no sirvió para nada, y son decisiones que se toman otra vez, ¿sí?, por una serie de jefes. Entonces, aquí es donde realmente esta película nos permite pensar cuántas veces la gente se cansa de ser golpeada por el poder. Y en esta película, que tiene un soundtrack bellísimo, que hace unas mezclas entre el sonido diegético y extradiegético, es delicioso. Pero en realidad, la gran vacilada, el gran sabor, la jiribilla de esta película, son las actuaciones. Las actuaciones bajo la dirección de Gus Van Sant son de un tamaño, de una preciosidad. Y realmente es encantador escuchar todo el soundtrack. La voz de este hombre que se considera la voz de Minnesota, cómo él ayuda, ¿sí?, a tratar de negociar por esta situación. Entonces es una película que, aunque no lo pareciera, sutilmente es bastante revolucionaria, bastante izquierdosa para aquellos que no les guste. Dentro de las cosas tremendas que siempre le pasa al cine de autor es que a 14 salas que se le dio en Estados Unidos recuperaron alrededor de 3.5 millones de dólares. La película costó 13 millones. Yo creo que para este momento que ya está en México, ya debe haber recuperado la suma con la cual se apostó por ella. Es una película que súper recomiendo, que se encuentra en Cinépolis, así que si puedes ir a verla, te la súper recomiendo. Este es Scum for the Future. Yo soy Siddhartha y ya me largo a comer. Saludos. Adiós.